Hola mis hermanos, le bendigo en el poderoso nombre de Yeshua Jesús, nuestro Señor y Salvador. En el siguiente video que vamos a ver, quiero demostrarte que Jesús no pertenecía a ninguna religión ni secta de su tiempo. Jesús no era ni fariseo, no era ni saduceo, no era herodiano, no era un celote, mucho menos era uno de esos que se hacían llamar profetas ambulantes. Jesús era el Hijo de Dios. Te quiero demostrar en este video que Jesús no pertenecía ni pretendió crear una religión. Si fuiste llamado en una, amén, gloria a Dios. Pero Jesús no pertenecía a ningún círculo religioso. Jesús es el Hijo de Dios que vino a traer un mensaje al mundo, un mensaje de salvación. Te invito a que te suscribas, compartas, comentes, le den poderoso like y que veas el video hasta el final. Si quieres puedes comentar, puedes decirnos tu parecer, porque ya no son secretos ocultos, ahora son secretos revelados. Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda su hermano y amigo Jonathan Otaño. Y en esta ocasión, como siempre, estamos contentos de poder compartir un video más para nuestro canal. En esta ocasión tenemos un tema interesantísimo. Vamos a estar hablando acerca del tema ¿era Jesús un fariseo? Sí, ese es el tema que vamos a estar compartiendo en este momento. ¿Era Jesús un fariseo? Bueno, algunas corrientes piensan que sí. Piensan que Jesús, pues, por el tono de sus enseñanzas, por la forma en que enseñaba, muy parecida a la corriente farisea, algunos encasillan a Jesús como un fariseo. Otros dicen que Jesús fue un revolucionario, una persona que se enfrentó al sistema. En cierta medida es cierto, pero Jesús era más que eso. Bueno, otros piensan que Jesús era un simple profeta que Dios había enviado como los antiguos profetas del Antiguo Testamento. De hecho, así los sentían aquellos dos que venían cabizbajo pensando y hablando de que Jesús podía ser el Mesías, pero no fue así porque Jesús había muerto. Y en la concepción de algunas ramas judías, el Mesías no podía morir. Así pensaba también el apóstol Pablo, pero de eso estaremos hablando en estudios más avanzados. En esta hora yo quiero hablar acerca, como dije, del tema ¿era Jesús un fariseo? Antes de contestar esta pregunta tenemos que conocer quiénes eran los fariseos, quiénes eran los saduceos. He hablado mucho en este canal acerca de quiénes eran los saduceos y fariseos, y es que no podemos entender el mundo de Yeshua, el mundo de Jesús, si no lo vemos a la luz de las escuelas de pensamientos que existían en el primer siglo. Le he dicho que había muchas escuelas de pensamiento, pero la más famosa y la más conocida era la escuela de pensamiento de los fariseos, los saduceos, estaban los herodianos, estaban los celotes y estaban los esenios. Y cada uno de estas escuelas de interpretación, podríamos llamarla así, jugaba un rol fundamental en lo que era la vida de nuestro maestro Yeshua. Yo voy a leer algunas cosas aquí, unos datos históricos, acerca de los saduceos y los fariseos, para luego entrar de lleno en el tema, en esta clase que vamos a tener en esta noche. Dice así, vamos a leer. ¿Quiénes eran los saduceos y quiénes eran los fariseos? Los saduceos y los fariseos eran sectas religiosas dentro del judaísmo durante el tiempo de Cristo. Se originaron 150 años antes del nacimiento del Mesías. Estas dos sectas fueron esencialmente la clase dominante de los judíos en Israel durante ese tiempo. Ambas sectas tenían miembros en el Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Pues era el consejo de gobierno de los judíos. Y ambas sectas valoraban la ley mosaica tal como estaba escrita en la Torá. A pesar de estas similitudes,
hubo algunas diferencias importantes entre estos dos grupos. Más adelante vamos a hablar acerca de las diferencias y características que tenían estos dos grupos, saduceos y fariseos. Los saduceos, escuche bien esto, los saduceos eran el grupo más rico y sofisticado. Tenían una mentalidad política y a menudo hacían concesiones con líderes seculares a cambio de más poder. Como tal, los saduceos recibieron con agrado el gobierno romano, controlaron el sumo sacerdocio y obtuvieron la mayoría en el Sanedrín. Los saduceos se suscribieron a una interpretación más literal de la ley mosaica y exigían mantener la pureza levítica. Veían solo la Torá, los primeros 5 de Moisés. Como he hablado en algunos videos de este canal, los saduceos solamente aceptaban como bueno y válido los primeros 5 libros de Moisés. Ellos no aceptaban lo que eran los escritos proféticos, no aceptaban lo que eran las historias que encontramos en Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, ni los profetas mayores ni los profetas menores. Los saduceos solamente se apegaban a lo que eran los 5 libros de Moisés y lo veían de manera muy literal, como una escritura canonizada y no la ley oral o la tradición como autoridad o vinculante. Lo que quiere decir aquí es que los saduceos, al solamente aceptar lo que era la ley escrita, los 5 libros de Moisés, no aceptaban como bueno y válido la ley oral o la Mishnah como lo hacían los fariseos. Eran teológicamente poco ortodoxos, ya que no creían en una vida después de la muerte, ni en ningún tipo de mundo espiritual, con ángeles o demonios. Ellos no creían nada de esto. O sea, para ellos lo único que valía era la vida en este plano existencial. Escucha, es muy importante saber esto para poder entender los debates que tenía Jesús con los saduceos y con los fariseos, que la mayoría de las veces que se enfrentaban tanto los fariseos y los saduceos contra Jesús eran basados en temas religiosos y políticos. Vamos a verlo más adelante. Cuando Jesús se enfrentaba con los fariseos, los temas eran teológicos mayormente. Cuando se enfrentaba con los saduceos, los temas eran meramente políticos y de gobiernos. Dice aquí, los saduceos también le dieron una alta prioridad al hecho de que las personas tienen libre albedrío. En contraste, y esto es muy importante, en contraste a los saduceos, los fariseos eran vistos más como la secta del hombre común. Ellos defendían la igualdad humana y enfatizaban la ética sobre la teología. Su principal prioridad, dice aquí, su principal prioridad era la religión del judaísmo, por lo que resistían la influencia secular, incluido el gobierno romano. Su resistencia lo llevó a ser separatista, que deseaban la libertad e independencia de Israel. Religiosamente hablando, creían que la ley oral y la tradición tenían tanta autoridad como las escrituras. Jesús criticó a los fariseos por elevar la tradición a la misma altura que la escritura, al decirle lo siguiente: ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Qué buena manera tienen ustedes de dejar de un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Eso lo encontramos en Marcos 7, del 8 al 9. Debido a que los fariseos también aceptaban los escritos y los profetas como escritura canonizada, creían en la vida futura, donde las personas recibirían recompensa o castigo. Del mismo modo, creían en una jerarquía de ángeles y demonios en el mundo espiritual. En lugar de enfatizar el libre albedrío, como los saduceos, los fariseos creían que la soberanía de Dios esencialmente podía cancelar el libre albedrío, aunque el libre albedrío todavía afectaba la vida de una persona. Aunque los saduceos controlaban el sumo sacerdocio y el Sanedrín en Jerusalén,
Los fariseos eran los maestros de la sinagoga en todo Israel. Vemos el contraste que existía entre las creencias de saduceos y fariseos, porque cuando usted lee los evangelios, usted se va a encontrar este tipo de personas, este tipo de, ¿cómo llamarlo? Este tipo de personajes. Y es bueno entender de dónde surgieron los fariseos, cómo nacen los fariseos y los saduceos, si en el antiguo pacto no se mencionaba. Dice, debido a que el enfoque de lo... Esto es muy importante, esta partecita, quiero que le prestemos atención. Dice, debido a que el enfoque de los fariseos era religión en lugar de política, fueron los que más confrontaron a Jesús. Jesús no tenía nada que ver con la política, por eso su enfrentamiento con los saduceos fue muy poco, a salvo a aquella vez que le hablaron acerca de la resurrección. En Mateo 12:2 y versículo 24, en Marcos 7, 1 al 5 y 10, en Juan 5, 6 al 18. No fue hasta que los saduceos creyeron que Jesús atraería atención negativa de los gobernantes romanos que los dos grupos se unieron para planear su muerte. Eso lo encontramos en Juan capítulo 11, versículo 47 al 48 y versículo 53, que dice lo siguiente. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión del consejo para decidir qué vamos a hacer con Jesús. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y vendrán los romanos y acabarán con nuestro lugar sagrado e incluso con nuestra nación. Así que desde ese día convinieron matarlo. Fíjate que estos dos grupos, tanto fariseos como saduceos, no tenían comunión. O sea, porque uno creía en una cosa y otro creía en otra. Lo he dicho varias veces en este canal, pero vamos a repetirlo otra vez. Los fariseos creían en ángeles, arcángeles, en demonios, en vida después de la muerte, creían en juicio final, creían en una recompensa después de esta vida, creían en la resurrección de los muertos, etc. Los saduceos eran todo lo contrario, no creían ni en ángeles, ni en arcángeles, ni en querubines, ni serafines, no creían en vida después de la muerte, no creían en resurrección de los muertos, creían que esta vida era la única que había. He ahí la gran diferencia entre los saduceos y los fariseos. Entonces, ¿cuándo decidieron unirse estos dos grupos? Los saduceos dijeron, bueno, este Jesús que se ha proclamado Mesías, si sigue alborotando al pueblo, los romanos van a venir y van a destruir nuestra tierra y nuestro templo y nuestro negocio se va a acabar. Porque sí, los saduceos tenían un negocio redondo con la palabra de Dios, abusando del pueblo, traigan sacrificio, traigan ofrenda, traigan diezmo, porque total, si esta es la única vida que existe, pues vamos a disfrutarla al máximo. Pero Jesús estaba atentando con su negocio, con su poder político. Y es en ese entonces que los saduceos pues deciden agruparse y reunirse juntamente con los fariseos. Oigan, ¿para qué? Para saber qué vamos a hacer con este hombre, porque este hombre está alborotando al pueblo y más gente están creyendo en él. Entonces, cuando los romanos vean este tipo de situación, van a pensar que es una sedición que se está armando, una revuelta, y van a venir y van a acabar con el templo y todo eso. Cuando Jerusalén y el templo fueron destruidos en el año 70 después de Cristo, los saduceos dejaron de existir. Sin embargo, los fariseos escribieron la Mishnah, o sea, la Torá oral, la pasaron a escritura. Un texto importante que ayudó al judaísmo a continuar más allá de la destrucción del templo. Por lo tanto, a pesar de que no existen hoy los fariseos como tal, sí sentaron la base para lo que hoy conocemos como el judaísmo rabínico. En otras palabras, gracias a este esfuerzo de los fariseos por escribir la Mishnah, la Torá escrita, la Torá oral escrita, hoy podemos entender y tenemos lo que es el judaísmo rabínico. Vamos a ver algo, las características de los saduceos y su diferencia con los fariseos.
¿Por qué se caracterizaban los saduceos? Bueno, las principales características de los saduceos fueron las siguientes. Primero, pertenecían a la clase alta de la sociedad judía en su época. En otras palabras, los saduceos eran los aristócratas, las personas, hoy podemos decirlo, las personas de alta gama. No eran como los fariseos, que eran maestros del pueblo. Segunda, casi todos ellos residían en la ciudad de Jerusalén o en sus alrededores. Tercero, ocupaban importantes cargos políticos y religiosos, claro, porque tenían un negocio con Roma. O sea, Anás y Caifás, que uno era suegro del otro, tenían un negocio redondo. Esos puestos fueron puestos por Herodes para que puedan controlar al pueblo. No era como enseñaba la ley, que los levitas debían de seguir lo que era el servicio al templo. Cuarto, se sometieron al dominio de los gobernantes extranjeros, haciendo todo lo posible para evitar guerras y mantener sus privilegios y posición social y económica. Estos trataban de mantener al pueblo tranquilo, pero era para su conveniencia, no porque amaban al pueblo, sino se amaban ellos mismos, para no perder su poder político y su poder religioso, porque eran amantes del poder político. Quinto, se oponían a la idea de la predestinación y enfatizaban el libre albedrío para escoger entre el bien y el mal. En otras palabras, a estas personas no les interesaba que si un Mesías aparecía o no. Al no creer en vida después de la muerte, pues no les interesaba nada de esto. Sexto, negaba la existencia de los espíritus y ángeles. Esto es terrible. ¿Cómo esta secta puede negar que existe el mundo espiritual si se están basando en una ley que fue dada por ángeles? Esto era contraproducente, pero eso eran los saduceos. No creían en la inmortalidad del alma ni en la resurrección de los muertos. Y esto se ve claramente evidenciado, que hay un video por ahí que lo pueden seguir viendo, cuando los saduceos se le acercan a Jesús para tentarlo y burlarse de la doctrina o la enseñanza de la resurrección. Vienen con una teoría, le dicen, una mujer se casó con un hombre y este murió. Luego se casó su hermano y murió. Luego un tercero y murió, y así 7 se casaron con ella y al final esta mujer murió. En la resurrección, si hay resurrección, en otras palabras, Jesús, como tú enseñas que hay resurrección, en la resurrección de quién será esposa, y como dije en el video anterior, es una pregunta lógica, porque Jesús está enseñando acerca de la resurrección. Ellos no creen en la resurrección, pero Jesús les responde de una manera sabia, de la siguiente manera: ustedes tienen 2 errores. Ignoran el poder de Dios e ignoran las escrituras, porque en la regeneración ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles. ¿En qué sentido? En que no habrá necesidad de reproducirse. Y en cuanto a que los muertos vuelven a la vida, ¿acaso ustedes no leyeron cuando Dios llama en la zarza a Moisés: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Porque para Dios todos viven. Dios no es Dios de muertos. Con estas 2 respuestas, Jesús le da un knockout, un contundente knockout a la doctrina de que no existe resurrección de muertos. Y Pablo más adelante, en Corintios 15:52 en adelante, habla de la resurrección de los muertos. Si los muertos no resucitan, vana es nuestra predicación. Somos los más dignos de conmiseración. Si Cristo no resucitó, entonces nuestra predicación no tiene sentido. Todavía ustedes están muertos en sus delitos y pecados. Pero Pablo contundentemente afirma: pero Cristo resucitó, primicias de lo que han de resucitar con él también. 8. Los saduceos rechazaban la tradición rabínica o leyes oral que mitigan los castigos más duros. Y por último, sostenían que Dios premiaba en vida a los hombres buenos
por lo que ellos, al ser ricos, tenían su favor. Mira, se creía en el tiempo de Jesús que si un judío era rico, era porque tenía el favor de Dios. Pero si un judío era pobre, era porque Dios no lo había bendecido, ni lo había favorecido. No había, el favor de Dios no estaba con esta persona. Por eso existe la parábola del rico y Lázaro. Jesús da esta parábola para dar a entender y refutar esa mala enseñanza. ¿Quién fue a la perdición? El rico. ¿Quién se salvó? El pobre. Eso rompe rotundamente las enseñanzas de estas personas que decían que el que era rico era porque Dios lo había bendecido, pero el que era pobre era por sus pecados y no tenía el favor de Dios. Y cuidado, porque hoy en día hay una doctrina que enseña que Dios te quiere rico, y si eres pobre es porque estás mal. No necesariamente tiene que ser así, porque Pablo, no creo que haya uno tan espiritual como Pablo. Sin embargo, Pablo relata que pasó hambre, calamidades, naufragio, fue abandonado. El currículum de Pablo después que cristiano es penoso. Ahora, ¿por eso no es Pablo exitoso? ¿Por eso no es el apóstol Pablo un hombre de Dios? La doctrina de la prosperidad no tiene fundamento bíblico. Lo que tiene fundamento bíblico es que tú vas a ser próspero si obedeces la palabra de Dios. Y ojo, hay que saber qué significa próspero en la Biblia. No es ser rico. Tú puedes ser rico y no ser próspero. Tú puedes no tener dinero y ser próspero y bendecido. Ahora bien, la principal diferencia entre los saduceos y los fariseos eran la siguiente. Primero, los saduceos creían que el hombre era el creador de su propia circunstancia. Los fariseos pensaban en cambio que Dios era el creador de todo. Repito, los saduceos creían que el hombre podía crear su circunstancia. Los fariseos enseñaban que Dios era el creador de todo, tanto la circunstancia como los infortunios. 2. Los saduceos provenían de la aristocracia judía, o sea, de las partes más ricas. Los saduceos estaban caracterizados por ser de la alta sociedad. Los fariseos, en cambio, eran personas del burgo, maestros sí de la ley, pero que no gozaban de privilegios religiosos. Tercero, a diferencia de los fariseos, los saduceos no creían que había un Mesías, obviamente. Y esto es importante, mis amados amigos y hermanos. ¿Por qué es importante? Los saduceos no creían que vendría un Mesías. Sin embargo, los fariseos sí pensaban y sí afirmaban que un día llegaría un libertador a libertar al pueblo de Israel del yugo opresor del pecado y de la nación que lo esté oprimiendo. ¿Por qué ustedes creen que los saduceos querían matar a Jesús? ¿Y por qué ustedes creen que los saduceos mataron a todo el que se denominaba ser el Mesías? Porque antes de Jesús se levantaron hombres que se autoproclamaron el Mesías. ¿Qué hacían los saduceos? Lo mataban. Al ellos no creer, a los saduceos no creer en el Mesías y Jesús venir y decir, yo soy el Mesías, aunque él no lo decía sino sus obras, los saduceos dijeron, hay que eliminar a este hombre también. Porque quiero que entiendas esto, hermano. En la mentalidad judía, un Mesías no es lo que es en la mentalidad cristiana. En la mentalidad judía, el Mesías era un hombre libertador del yugo opresor de Roma. O sea, Jesús, para poder calificar como el Mesías judío, tendría o tenía que libertar a Israel del yugo de esclavitud de los romanos. Y como Jesús no hizo nada de esto, pues los saduceos dijeron es que primero no existe Mesías. Y como no existe Mesías, ni en las Escrituras hay evidencia clara de los Mesías, vamos a destruir a todo aquel que se autoproclame Mesías. Por eso se confabularon para matar a Jesús. Los fariseos no avalaban la relación con los gobiernos extranjeros.
Los saduceos, en cambio, creían en los beneficios que podían obtener de esa relación religión-estado. O sea, los fariseos no comulgaban con el hecho de que la religión se mezclara con el Estado. Los saduceos sí, ¿por qué? Beneficio. A diferencia de los saduceos, los fariseos creían en la resurrección del alma. Ya hablamos de eso. Los saduceos afirmaban que los holocaustos diarios debían ser ofrecidos y solventados por el sumo sacerdote, mientras que los fariseos decían que debían ser financiados con los fondos del tesoro del templo. Esto es algo para debatir más adelante. Pero ¿por qué esta introducción tan amplia si el tema es, ¿era Jesús un fariseo? Lo que pasa es que hay grupos que han querido encasillar a Jesús como que Jesús era un fariseo por el simple hecho de que las enseñanzas de Jesús comulgaban con muchas enseñanzas de los fariseos. ¿Era malo ser fariseo? No necesariamente. ¿Por qué no? Porque nosotros como cristianos recibimos las enseñanzas de un judío fariseo llamado Saúl de Tarso, que también tiene por nombre el apóstol Pablo. Las enseñanzas cristianas de hoy en día provienen en su mayor parte del apóstol Pablo, cuyo apóstol en una de sus cartas dice claramente que él nace en la tribu de Benjamín, que él es un fariseo de fariseo, en otras palabras, un fariseo de pura cepa, porque el hecho de tú creer en el Mesías no te exime de que tú sigas siendo fariseo. Y esto es importante saberlo, mis hermanos. Es tan importante que cuando Jesús llama a los 12, entre los 12 hay uno que es un celote. Sin embargo, era seguidor de Jesús. ¿Quién eran los celotes? Los celotes eran un grupo guerrillero de judíos que estaban en contra del gobierno opresor de Roma. Los celotes eran aquellos que crearon lo que era la sica. La sica, de donde viene la palabra sicario, una palabra moderna. La sica era un pequeño cuchillo, un instrumento para asesinar a gente romana. Ellos se la metían por el borde de su manto. Cuando veían un romano descuidado, sacaban la sica y mataban al romano. De ahí viene el sicariato, el origen etimológico de la palabra sicariato. Entonces, siendo celote, aceptó al Mesías y nunca dejó de ser celote, aunque nunca volvió a matar, porque obviamente Jesús enseñó que el que a hierro mata, a hierro muere, al igual que Pedro era otro celote, que es algo que no se conoce. Pedro era un celote y lo certifica el hecho de que andaba con su arma, porque todos los celotes andaban armados. Entonces Pablo, siendo fariseo, tiene un encuentro con Jesús y Jesús le hace entender que Jesús es el Mesías esperado por tantos siglos por el pueblo de Israel. Es entonces que Pablo tiene que irse a Arabia a aprender acerca de las enseñanzas del Mesías. En la mentalidad hebrea, en la mentalidad farisea, hermanos, es importante que entiendan, el Mesías no debía morir. Por eso Pablo estaba tan confundido. Y Jesús mismo le reveló que era necesario que él muriese. Todas las enseñanzas que el apóstol Pablo tiene en sus cartas, como son la venida del Mesías en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 en adelante, cómo van a resucitar los muertos, la preeminencia del amor, todas esas enseñanzas que nosotros absorbemos de las cartas del apóstol Pablo fueron reveladas por el mismo Yeshua, porque Pablo no conoció nunca a Jesús como lo conocieron los demás apóstoles. Entonces, el hecho de que las enseñanzas de Jesús sean tan parecidas a las enseñanzas fariseas no quiere decir que Jesús es un fariseo. ¿Quién era Jesús entonces? Esta palabra la responde un discípulo de él. Jesús le dice, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Algunos dicen que eres Elías que ha resucitado, otros dicen que has reencarnado como Juan el Bautista, o alguno de los otros profetas. Ok, eso es lo que dice la gente, los que no me conocen, los que no andan conmigo. Pero yo le voy a hacer una pregunta a ustedes que tienen ya 3 años escuchándome, viendo milagros,
viendo todas las cosas que yo hago, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Entonces cuando Pedro les es revelado por el Espíritu Santo, por el Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías encarnado. Jesús no reprocha eso y le dice, y yo te digo que tú eres Pedro. Pero antes de eso le dice, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne y sangre. O sea, eso no fue una enseñanza de humanos. Esto que tú acabas de decir es una revelación del mismo Espíritu de Dios, de que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios. Y yo te digo que tú eres Pedro, Cefas. Y sobre esta revelación, que es donde dice la traducción piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. En realidad lo que Jesús dice es sobre esa revelación que tú acabas de decir, de que yo soy el Mesías, yo voy a fundar mi congregación, mi iglesia. Y las puertas del infierno, del Hades, no van a prevalecer contra ella. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. No es un fariseo. Jesús no pertenecía a ninguna religión. Al menos la Biblia no relata que Jesús se adherió a ninguna religión de su tiempo. O no vamos a llamarla religión, porque no era religión. Solamente existía una religión, era el judaísmo, que Jesucristo se sometió a las enseñanzas de la Torá. Y es que la misma Torá no es una religión. La palabra Torá lo que significa es instrucción. Y denota un hombre con un arco que suelta la flecha y da en el blanco. O sea, quien cumple la Torá da en el blanco. La Torá es instrucción. Entonces Jesús ni pertenecía a los fariseos, ni pertenecía a los saduceos, ni pertenecía a los herodianos, ni pertenecía tampoco a los sicarios de Israel, que eran los celotes, pero mucho menos era un esenio. Y hoy en día Jesús, por desconocimiento, se le ha encasillado que era un místico, que era un cabalista, que aprendió magia en Egipto, que Jesús era un profeta más, que Jesús era un avatar, y tantas calificaciones erróneas le han dado al Mesías, Hijo de Dios, que han distorsionado su esencia. Pablo dice en Colosenses, Él es la imagen de Dios, el primogénito de toda la creación. O sea, Él es la imagen física del Dios invisible. Todo aquel que quiera ver a Dios tiene que verlo a través de los lentes de Yeshua, de Jesús. Pero Pablo sigue diciendo, Él es el primogénito, el primero de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean reinos, sean potestades. Jesús es desde la eternidad y hasta la eternidad. Jesús le dice a los hebreos, a los judíos en Juan capítulo 6, cuando tiene la controversia de que si él conoció a Abraham o no, Jesús le dice, yo les aseguro que antes de que Abraham sea, yo soy. En otras palabras, lo que Jesús quiso decirle era, yo les aseguro que antes de Abraham nacer, ya yo existía. Antes de Abraham nacer, ya yo existía, porque el orgullo de ese pueblo, de esos que estaban enfrentando a Jesús, era que a Jesús le dijeron, nosotros somos estirpe de Abraham, nosotros nacemos de los lomos de Abraham. Decir que tú vienes de los lomos de Abraham quiere decir que tú eres descendiente de Abraham. En otras palabras, no bien decimos que tú tienes demonios. Nosotros nunca hemos sido esclavos. Oigan bien, señores, oigan lo que dice ese pueblo. Nosotros nunca hemos sido esclavos. Mira, para contar algunas, Israel fue esclavo en Egipto. Fue esclavo por los asirios, por los medos persas, por los babilónicos, por los griegos, y en el tiempo de Jesús, por los romanos. Y ellos osaban decir que ellos no son esclavos, que yo nunca he sido esclavo de nadie. Jesús le dice, todo el que comete pecado es esclavo de sus pecados. Ellos se agarran diciendo, nosotros somos de Abraham. Y dice, pero es que antes que Abraham fuera yo soy. Pero tú no tienes 50 años y dices que has conocido a Abraham. Es que antes que Abraham existiera yo soy. Querían apedrearlo. Porque Jesús también dijo,
Y les aseguro que Abraham vio mi día y se gozó. Ahí es que le dicen, pero tú no tienes 50 años y dice que ha visto a Abraham. Abraham vio mi día y se gozó. ¿Cuándo lo vio? 3.000 años atrás, 2.000 años atrás, perdón. Cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, que esa voz del cielo le dijo, detén tu mano, no pongas tu mano sobre el niño, porque ahora he visto que tú eres fiel a mí, que eres capaz de entregar hasta tu propio hijo por causa mía. Y Dios le proveyó un cordero, a la derecha estaba el cordero, Dios proveyó el cordero. Por eso Abraham vio el día del Mesías. Abraham tuvo una visión de 2000 años. Esto es muy poderoso, mis hermanos. Abraham fue transmutado, fue transportado 2000 años hacia el futuro y vio el día de Yeshua y dice que se gozó. Y Jesús se lo revela a ellos, pero ellos no estaban preparados para tal revelación porque sus odres eran viejos y tenían que ser renovados. Jesús no pertenecía a ninguna secta de su tiempo. Jesús era el Hijo de Dios y como tal tenía que dar un mensaje y era: el reino de los cielos se ha acercado. Así que arrepentíos y convertíos cada uno de ustedes. Así que no tratemos de encasillar a Jesús en los fariseos. Sí, algunas enseñanzas de Jesús, había una coinonía entre las enseñanzas de él y de los fariseos, también de los saduceos. Cuando le hablan del tema del divorcio, es una enseñanza de Shammai y Hillel, porque aquí había un problema de dos escuelas, Shammai y Hillel. Hillel enseñaba que ninguna mujer podía divorciarse por nada. Hillel decía que claro que sí. Y cuando Jesús habla del divorcio, está avalando la enseñanza de Shammai. En otro caso, la de Hillel. Jesús no pertenecía a ninguna religión y le tengo noticias. Yo sé que con esto me van a crucificar. Me van a crucificar. Jesús, el Hijo de Dios, no creó lo que hoy conocemos como iglesia cristiana. Jesús no era cristiano. La iglesia cristiana como tal nace en el 325 con Constantino. La iglesia tradicional católica, lo conocemos como iglesia católica, que también está ramificada, ortodoxa, católico, qué sé yo qué. Lo que conocemos como protestantismo nace con la reforma de Lutero y los reformadores. Es más, que los protestantes de este siglo ni siquiera son protestantes per se, son cristianos evangélicos y se dicen protestantes, pero no conocen el sentido de la protesta. Estoy seguro que ninguno conoce por qué se llaman protestantes, pero se hacen llamar protestantes porque cuando se convierten le enseñan eso, pero no estudian la historia para saber. Jesús no vino a implantar ninguna religión, ojo con esto. Jesús no vino a implantar ninguna religión. ¿Que estar en el cristianismo está mal? Bueno, si tú crees en el Mesías no estás mal. Pero tienes que ir desintoxicándote de falsas enseñanzas. Porque entonces vas a ser esclavo de dogmas de hombres. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Usted cree que el apóstol Pablo era cristiano? Señores, al apóstol Pablo lo hizo cristiano la iglesia católica. A Jesús lo hizo cristiano la iglesia tradicional, la iglesia apostólica y romana. Jesús en la carne era un judío que descansaba los sábados, que visitaba la sinagoga, que guardaba Shabbat, que guardaba los ritos de Moisés. Pero no era cristiano como lo vemos hoy. Un niño que va a los domingos a la escuela dominical a aprender. No. Ahora, ¿está mal ir a la escuela dominical? No. Lo que está mal es usted decir que, bueno, esto es tela marinera, mis hermanos. Tema complicado, porque es más fácil engañar al hombre que demostrarle que ha sido engañado. Pero nada, quería hacer este video para demostrarle, mis hermanos, que Jesús no pertenecía a ninguna secta de su tiempo, pero tampoco pertenecía a ninguna secta de este tiempo. Hay denominaciones, hay grupos, hay concilios que se han atribuido como que solamente ellos son lo que son de Cristo. No, mis hermanos.
Todo el que cree en Cristo, no importa dónde esté, y viva conforme a sus mandamientos, es considerado hijo de Dios. Yo no puedo decir que solamente los evangélicos pentecostales se van a salvar, porque entonces estoy excluyendo a los bautistas, a los metodistas, a los testigos de Jehová. Eso solo lo sabe el Eterno. Tú procura, como dice Pablo, en el lugar donde Dios te llamó, persevera ahí. Donde Dios te llamó, hasta que Él te vaya desintoxicando, hasta que Él te vaya elevando, hasta que tu nivel de conciencia vaya despertando, hasta que crezcas. Porque lo que yo creía hace 5 años no es lo que creo ahora. Lo que yo creía hace 10 años no es lo que... De hecho, he tenido que arrepentirme de muchas enseñanzas que erróneamente enseñé porque erróneamente las aprendí. Pero Pablo dice que tenemos que llegar a la medida de la estatura de un varón perfecto que es Cristo. Mientras vamos creciendo en estos caminos, vamos descubriendo cosas nuevas y vamos entendiendo que los dogmas de hombre algún día tienen que desaparecer. Hay gente que te critica por el uso de joya o de prenda, lo que sea. No, mis hermanos, Pablo dice en Colosenses que son cosas que se destruyen con el uso. Lo que no puede destruir el tiempo es el hecho de que tú has entregado tu vida al Mesías. Así que, mis hermanos, Dios te bendiga, Dios te guarde. Deseo muchas bendiciones para ti, mucha shalom para tu vida. En el poderoso nombre de Yeshua, Jesús, el Hijo de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta una próxima. Shalom.